La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 5 de noviembre de 2025 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 29 después de Cristo cuando un rabino procedente de Galilea se dirigió a sus discípulos para enseñarles. En un momento determinado de su exposición, el rabino formuló la siguiente pregunta: Mayoil ha'adam ki yikne et kol ha'olam benafsho tishahet. Lo que podría traducirse como ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo si pierde su alma? La cuestión presentada por el rabino distaba mucho de carecer de importancia o de ser meramente retórica. La realidad es que la gente se afana por conseguir bienes materiales, por lograr fama, por obtener repercusión social. En la mayoría de los casos, esos intentos se ven coronados por el fracaso o al menos no llegan a satisfacer del todo al que los lleva a cabo. En otros, sin embargo, la persona obtiene buena parte de lo que persigue o incluso todo. Sin embargo, en unas y otras ocasiones se ha perdido de vista lo más relevante. Hay algo que resulta mucho más importante que la fortuna, la popularidad, la influencia o el poder, y es la integridad. Una integridad que va unida a un destino eterno. Siendo conscientes de ello, ¿de qué le sirve a cualquiera ganar mucho, todo, el mundo entero, si al fin y a la postre pierde su alma y con esa pérdida pierde todo? La respuesta es obvia: de nada, porque nada compensa perder el alma. Por cierto, el rabino en cuestión se llamaba Jesús de Nazaret. Hace apenas unas horas ha fallecido Richard Bruce Cheney, más conocido como Dick Cheney, denominado el vicepresidente más poderoso de la historia de Estados Unidos y uno de los máximos responsables del rosario de guerras a que se ha arrastrado con engaños al pueblo americano durante las últimas décadas. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, Richard Bruce Cheney nació el 30 de enero de 1941 en Lincoln, Nebraska. Asistió a la Universidad de Yale, que abandonó sin concluir sus estudios, y más tarde a la de Wyoming. Comenzó, pero no concluyó los cursos de doctorado en la Universidad de Wisconsin-Madison. Segundo, en 1962, con tan solo 21 años, fue arrestado por conducir en estado de embriaguez, circunstancia que volvió a repetirse al año siguiente. Tercero, en 1964 se casó con Lynn Vincent. Por esa época, Estados Unidos se hallaba inmerso en la guerra de Vietnam y Cheney consiguió nada menos que 5 veces que lo eximieran de ir a combatir. Finalmente, su matrimonio evitó que fuera a la guerra. Cuarto, el 26 de octubre de 1965, el reclutamiento se amplió a hombres casados sin hijos, pero la primera hija de Cheney, Elizabeth, nació 9 meses y 2 días más tarde, lo que le evitó de nuevo y de manera definitiva ir a combatir. Quinto, al año siguiente, Cheney entró a trabajar en el equipo del gobernador Warren Knowles. 2 años después, la obtención de una beca para el Congreso lo llevó a instalarse en Washington.
Sexto, de 1969 a 1970, Cheney trabajó a las órdenes de Donald Rumsfeld, que era director de la Oficina de Oportunidad Económica, desempeñando distintos cargos, llegando a convertirse en viceayudante del presidente en 1974, en jefe de la oficina de la Casa Blanca, sucediendo a Rumsfeld, y en jefe de la campaña electoral de Gerald Ford en 1976. Séptimo, del año 1979 al 1989, Cheney estuvo en la Cámara de Representantes por 5 mandatos consecutivos en representación de Wyoming. Octavo, en 1987, Cheney fue elegido presidente de la Conferencia Republicana del Congreso y en 1988 encargado del control de la minoría republicana. Ese mismo año se convertiría en secretario de Defensa. Noveno. Durante estos años en el Congreso, Cheney votó en contra de la creación de un Departamento Nacional de Educación. Se opuso a que Martin Luther King fuera recordado en una fiesta nacional. Apoyó el veto de Ronald Reagan contra las sanciones dirigidas al sistema de apartheid en Sudáfrica, afirmando que las sanciones económicas no funcionan y que las sufre el pueblo, y votó en contra de una resolución del legislativo exigiendo la liberación de Nelson Mandela. De hecho, Cheney fue acusado de ser uno de los principales responsables de que Mandela permaneciera 10 años más en prisión. También durante estos años, Cheney aprovechó su cargo para impulsar los negocios petrolíferos y carboníferos de Wyoming. Décimo. En 1989, Cheney se convirtió en secretario de Defensa a propuesta del presidente George Bush padre, un cargo en el que se mantendría hasta 1993. Undécimo. En calidad de secretario de Defensa, Cheney dirigió la invasión de Panamá y la de Irak, conocida como la Operación Tormenta del Desierto. Durante esa época trabajó estrechamente al lado de Pete Williams, secretario asistente de Defensa para Asuntos Públicos, y de Paul Wolfowitz, subsecretario de Defensa. Duodécimo. Al desplomarse la Unión Soviética en 1991 y desaparecer el Pacto de Varsovia, Cheney se opuso a la desaparición de la OTAN y se mostró partidario de proporcionarle nuevas dimensiones expandiéndose hacia el este. 13. De hecho, Cheney no solo abogó por la disolución de la Unión Soviética, sino también por el descuartizamiento de Rusia y por el incumplimiento de las promesas formuladas a Gorbachev y a Yeltsin en el sentido de no extender la OTAN ni una sola pulgada hacia el este. 14. De 1987 a 1989, Cheney estuvo en la Junta Directiva del Consejo de Relaciones Exteriores. En 1993, con la llegada de Bill Clinton a la Casa Blanca, Cheney se unió al American Enterprise Institute, sirviendo como director del Consejo de Relaciones Exteriores por un segundo término desde 1993 a 1995. 15. Desde el 1 de octubre de 1995 al 25 de julio del año 2000, Cheney fue presidente de la Junta y oficial ejecutivo jefe de Halliburton, una compañía armamentística vinculada al complejo militar industrial. Cheney abandonó el cargo el mismo día en que George Bush, hijo, proclamó que lo había elegido como vicepresidente para la carrera presidencial. 16. El paso de Cheney por Halliburton estuvo sujeto a controversia, entre otras razones por su falta de transparencia. En el año 2010 fue citado en una reclamación iniciada por el gobierno nigeriano contra Halliburton por corrupción. La compañía aceptó entregar una indemnización al gobierno nigeriano de $250 millones. 17. Durante su paso por Halliburton, Cheney amasó una fortuna personal de unos $86 millones. En el año 2006 sus ingresos anuales rondaron los $9 millones. Cuando se retiró en el 2020, Halliburton le hizo entrega de $20 millones. 18. En esta época, Cheney se convirtió también en miembro de la Junta de Asesores del Instituto Judío para Asuntos de Seguridad Nacional.
19. Igualmente, en 1997, Cheney pasó a formar parte del proyecto para el nuevo siglo americano, EPNAC, una fundación con sede en Washington de la que formaron parte William Kristol y Robert Kagan, así como Donald Rumsfeld y Paul Wolfowitz. El PNAC estaba formado de manera mayoritaria por judíos y sionistas y propugnaba el desencadenamiento de una serie de guerras e invasiones en Oriente. Al mismo tiempo, advertía de que el pueblo americano no estaría de acuerdo con esas guerras y de que para convencerlo sería necesario que Estados Unidos sufriera un nuevo Pearl Harbor, en referencia al ataque japonés de diciembre de 1941 que provocó la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. 20. En el año 2000, el ticket Bush-Cheney ganó las elecciones presidenciales con 271 votos electorales, pero solo con el 47,9% del voto popular, por debajo del 48,3% de sus adversarios Gore y Lieberman. 21. El 11 de septiembre de 2001 tuvo lugar el nuevo Pearl Harbor que había esperado el EPNAC para iniciar una serie de guerras en el mundo. Durante los años siguientes se llevó a cabo un plan que supuestamente tenía que implicar la invasión de 8 países, siendo el último de ellos Irán. A día de hoy sigue sin establecerse de manera indiscutible quién dirigió los ataques del 11 de septiembre y quién y cómo los perpetró. 22. Cheney, al igual que los miembros del EPNAC, utilizó los atentados del 11 de septiembre para justificar la invasión de Irak. La inteligencia americana determinó que no existía ni la más mínima relación entre Irak y los atentados del 11 de septiembre, pero en círculos republicanos se explicó que la guerra era necesaria para mantener el flujo del petróleo y garantizar la seguridad de Israel. Benjamín Netanyahu aseguraría entonces que el derrocamiento de Saddam Hussein haría mejor al mundo. 23. Para convencer al pueblo americano de la necesidad de invadir Irak, no solo se siguió difundiendo el embuste de que Saddam Hussein, el dictador iraquí, tenía relaciones con Al-Qaeda, que supuestamente habría perpetrado los atentados del 11S, sino que además se afirmó que Irak contaba con armas de destrucción masiva, lo que era absolutamente falso. 24. La guerra de Irak careció de justificación salvo para el Estado de Israel y la administración Bush, pero reportó gigantescos beneficios a las compañías armamentísticas. Halliburton, la empresa en la que había trabajado Cheney, obtuvo beneficios superiores a los 39.500 millones de dólares. 25. Bush y Cheney fueron reelegidos en la campaña de 2004, en el curso de la cual Cheney se declaró a favor del matrimonio homosexual precisamente cuando salió a la luz que su hija Mary era lesbiana. 26. En 2006, Cheney mató en el curso de una cacería a Harry Whittington, un abogado de Texas. Aunque la versión oficial lo calificó de accidente, ulteriores investigaciones dejaron de manifiesto que Cheney pudo haber violado medidas elementales de seguridad. 27. El 27 de febrero de 2007 se produjo un atentado en Afganistán durante una visita de Cheney que acabó con la vida de 23 personas e hirió a otras 20. Los talibán aseguraron que el objetivo había sido Cheney. 28. Cheney fue un firme partidario de ampliar los poderes presidenciales más allá de los límites constitucionales, alegando la situación de guerra. A la vez, aumentó sus competencias más allá de lo legal, convirtiéndose en el vicepresidente más poderoso de la historia de los Estados Unidos. 29. Durante la época, Cheney, junto a Donald Rumsfeld, establecieron protocolos de interrogatorio que incluían de manera expresa el uso de la tortura. Todavía en una intervención del 14 de febrero de 2010 en el programa This Week de ABC, Cheney defendió la utilización de la tortura contra los sospechosos de terrorismo. 30. Tras su salida del gobierno, Cheney continuó su actividad pública defendiendo la aprobación del matrimonio homosexual. 31. En mayo de 2016, Cheney respaldó la candidatura de Donald Trump como candidato republicano a la presidencia.
Ese mes de noviembre, su hija Liz ganó la elección a la Cámara de Representantes por el mismo distrito que Cheney había sido elegido años atrás. 32º. En 2016, Cheney suscribió la falsedad de que Rusia había intervenido en las elecciones presidenciales, declarando que se trataba de un acto de guerra. 33º. Durante la presidencia de Trump, tanto Cheney como su hija Liz se manifestaron muy críticos con el presidente. En 2022, Liz Cheney lo calificó de cobarde y de amenaza para nuestra república, lo que tuvo como consecuencia que perdiera las elecciones al Congreso frente a un candidato respaldado por Donald Trump. 34º. El 6 de septiembre de 2024, Cheney declaró que votaría a favor de Kamala Harris en las elecciones presidenciales, calificando a Donald Trump de la mayor amenaza para nuestra república. Y 35º, Cheney tuvo un largo historial de problemas cardiovasculares al haber fumado unos 3 paquetes de cigarrillos diarios durante casi 20 años. Su primer ataque cardíaco lo sufrió en 1978 con 37 años. El 3 de noviembre de 2025 falleció a los 84 años de edad a consecuencia de complicaciones vasculares. La figura de Dick Cheney constituye un verdadero paradigma de la terrible corrupción moral que ha caracterizado buena parte de la política exterior de Estados Unidos en las últimas décadas. Carente del menor freno ético, Cheney fue parte relevante del EPNAC, el plan desarrollado por judíos y sionistas para embarcar a los Estados Unidos en una sucesión de guerras que favorecerían la expansión del Estado de Israel y que tendrían que verse legitimadas por un nuevo Pearl Harbor que no fue otro que los atentados del 11 de septiembre. La política llevada a cabo por Cheney enriqueció colosalmente al complejo militar industrial para el que había trabajado y que lo convirtió en millonario, pero a la vez provocó guerras sin cuento que no eran en absoluto necesarias para la defensa de los intereses de Estados Unidos, que pagó el pueblo americano en dinero y sangre y que ni siquiera han garantizado a Israel una mayor seguridad. En el desencadenamiento continuo de conflictos bélicos, Cheney no dudó en utilizar la mentira más descarada, como cuando difundió la existencia en Irak de unas armas de destrucción masiva que nunca existieron, o en impulsar la práctica de la tortura, una de las mayores vilezas morales que puede cometer un ser humano y que por añadidura no suele representar el menor beneficio desde el punto de vista de la obtención de información. Buena parte de los horrores que han deteriorado salvajemente la imagen de Estados Unidos en el mundo se han debido a Cheney y a sus compañeros de la APNAC. Y al respecto baste señalar que las guerras que él impulsó provocaron el desplazamiento de más de 35 millones de seres humanos en naciones como Irak, Afganistán, Siria, Yemen, Somalia, Pakistán y Filipinas, así como centenares de miles de muertos que en su inmensa mayoría fueron civiles sin la menor culpa. Como tantos belicistas, al estilo de un Lindsey Graham, Cheney jamás pisó un campo de batalla, pero se ocupó de que centenares de miles lo hicieran y murieran no solo en el frente, sino también en indefensas retaguardias. Al igual que Madeleine Albright, Cheney pudo llegar a altas cuotas de popularidad, un 68% durante el inicio de la presidencia de George Bush hijo. Pero poco a poco su imagen se fue deteriorando porque el horror, la matanza en masa, la tortura y el exterminio de civiles no pueden esconderse de manera indefinida. Hace ya unas horas que Cheney ha comparecido ante el sumo hacedor y sobre él habrá recaído el juicio justo que los seres humanos jamás le dispensaron, quizá impresionados por el poder y la fortuna millonaria que logró reunir sobre la base del derramamiento masivo de sangre inocente. Que Dios libre a los Estados Unidos de América y al género humano de personajes semejantes. Personajes que ignoran la sabia enseñanza del gran maestro, la de que de nada sirve ganar el mundo si se pierde el alma. Pero no se dejen engañar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie.
Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una parte no pequeña se ha dilapidado en las guerras que Dick Cheney y otros como él no han dejado de provocar en las últimas décadas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Sección patrocinada mediante crowdfunding con el siguiente mensaje: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.